ahora sí, ahora sí. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Todo bien? Estamos bien bajo control, tenemos un tiempo que no hablábamos. Sí, 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 sí. Teníamos un tiempecito ahí que nos conectábamos. Sí, es Ingeniero, así. Cuéntame. eh, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tan factible usted ve un túnel o un elevado que, por ejemplo, conecte o donde termina la Nuña de Cáceres, en el Malecón, o donde termina la Luperón, allá en Manresa, y que desde ahí la gente siga? Hay una manera que en vez de doblar para acá, siga ese elevado y conecte en las Américas. ¿Qué tan factible usted vería eso, por favor? Tú sabes que eso se planteó en un momento, aunque tú no me Ajá, lo creas. Durante el gobierno de Leonel Fernández se habló, el primer gobierno de Leonel Fernández, del 96 al 2000, ok. se habló en un momento determinado de esa posibilidad, de que se hiciera, no en el caso de un túnel debajo del agua, pero sí de un elevado, no tan ambicioso de que conectara con las Américas, pero sí que conectara el malecón de Santo Domingo con la Avenida España. El problema era No lo en oigo. el tipo de construcción que se tenía que hacer, que para poder, por ejemplo, aprovechar el puerto de Sanssouci, tenía Sí, que ser un elevado lo suficientemente alto para que los cruceros pasaran por debajo. pasaran. Y se barajó a todos los niveles porque no había manera. Lo que pasa es que el malecón de Santo Domingo realmente es un malecón que está muy bajo con respecto al nivel del mar. O sea, está un poquito elevado con respecto al nivel del mar, pero no tanto como para poder desarrollar un elevado que permita que por debajo crucen los cruceros, barcos de gran tamaño, buques, que por ejemplo nosotros hace unos 2 años creo que fue, recibimos uno de los cruceros más grandes del mundo. Lo recibimos en el puerto de Sanssouci, un crucero que tenía la capacidad de unas 3.500 personas. Imagínate que se combine eso con ese elevado que se quería hacer en un momento determinado, que la intención original de ese elevado realmente era lo de la famosa isla artificial, no sé si te recuerdas de eso, Sí, sí. y como se cayó la isla artificial, dijeron, bueno, pues lo otro ya no tiene sentido. Pero no Pero, está tan loca la idea. Lo que sucede con un proyecto de ese tipo es la capacidad de construcción que nosotros tenemos aquí para una construcción tan delicada como esa. Sobre todo, también por la gestión y la logística que tenemos para dar respuesta a casos de emergencia. Un accidente que ocurra, cómo se abordaría en el caso de un tapón, en el caso, por ejemplo, durante un evento de una tormenta que ocurre en un momento determinado, cómo se pudiera abordar. Recordando que en la parte del Caribe es que hacia el sur del país es que nosotros tenemos la mayor cantidad de tormentas y de ciclones que cruzan y que han sido devastadores muchos de ellos. pero yo no lo veo factible. La idea de que terminara en la Avenida de España no le veo lógica. ¿Por qué razón? El que ha transitado por la Avenida de España lo sabe. Que por ahí eso es un solo tapón. Imagínese usted que le Sí. agreguen un elevado de que para que vaya a morir ahí en la Avenida de España. Eso es provocar un caos en la Avenida de España y en el mismo elevado. El tapón en el mismo elevado va a estar. Yo lo veo Sí, factible eso que sí. saliera para allá, cerca de por donde está el destacamentito ese, que viniera saliendo la callecita, que se vaya incluyendo a las Sí. Américas. Creo que Sí, por sería el mejor, 9 de o las un Américas, túnel. donde está el destacamento. Exacto. Por ejemplo, en Cuba, en el 2000, yo fui a Cuba, Ujú. y en el 2000 yo pasé por un túnel que está debajo del agua, y ese túnel hace mucho tiempo que lo hicieron en Cuba, que está hecho en Cuba. Ah, mira, pero entonces es un muy buen referente ese. No tenía conocimiento de que existía un túnel así en Latinoamérica. Bueno, claro está, el Sí. que yo no he ido a Cuba y quizás Creo que sería el solamente primero. Pues yo sé que cuando pasé me dijeron, mira, este túnel pasa debajo del agua, estamos pasando debajo del agua, y este túnel tiene que ser cuántos años que se hizo aquí en Cuba, que lo hizo Fidel. Ah, bueno, pero es un buen referente para la construcción. Y déjame decirte, no es tampoco que es una idea loca. Se han hecho en varios lugares del mundo también y han dado muy buenos resultados. Puedo citarte el ejemplo, que lo he visto directamente, el túnel Lincoln que pasa por debajo del río Hudson en Del Estados río Unidos, en Nueva Hudson, York, claro, claro, que es un túnel larguísimo, ¿eh? Es un túnel como de, claro. de 2 kilómetros y pico y pasa totalmente por debajo del río Hudson, que es un río bastante largo,
que te conecta a Nueva York hacia la salida hacia New Jersey. New Jersey. Entonces, sí ha podido, conecta a New inclusive Jersey. también en un momento determinado, se habló de que se pudiera hacer un túnel, no en el mar, pero sí que cruzara por debajo del río Sama. De hecho, el metro en un momento determinado también se planteó que pudiera ser la posibilidad. Lo que sucede es que tú y yo habíamos hablado de eso también hace mucho, el tema de las obras que hacen los gobiernos. A ningún gobierno le conviene hacer este tipo de obras que duran mucho tiempo y que hay que tener mucha cautela para construirse, porque lo que pasa con eso es que con el paso del tiempo esa obra se deteriora. Sí. Y a un gobernante que quiere lucirse, que quiere aparentar que está haciendo algo, no le convienen obras que duren más de 8 años, si pretende durar 8 años en el poder. Eso ¿Tú entiendes? Entonces, ese tipo de soluciones, estamos hablando de que un túnel de esa magnitud, imagínate, aquí hacen un metro y duran 4 o 5 años para hacerlo. Imagínate un túnel de X cantidad de kilómetros o un elevado de X cantidad de kilómetros. Estamos hablando de una obra que duraría entre 8, 10, posiblemente 15 años. Que hablen con los chinos, los chinos lo construyen de una vez, que le den algo a los chinos de aquí. Ellos hicieron un acuerdo con los chinos, entonces que le digan a los chinos que tienen que coger de aquí y que metan mano a los chinos. Con los chinos pueden hablar que ellos ya hicieron el puente más alto del mundo y también hicieron el puente más largo del mundo, un puente de 45 kilómetros. Exactamente. Y Daniel, la otra cosa que quería preguntarle ya brevemente, creo que en otro momento se lo pregunté, pero quería como volver por si no se lo he preguntado. No sé si legalmente, si hay alguna ley que lo exija. Yo recuerdo que en un parqueo subterráneo de un centro comercial en Italia, hubo un problema y habían dejado de funcionar los extractores. Y eso había una preocupación por los dueños del centro comercial, porque cualquier persona que le diera una vaina por el calor ahí abajo era tremenda demanda. Y yo veo que aquí ni el calor se extrae, el monóxido de carbono tú lo sientes clarito, así si tú sientes ese fuegazo dentro del centro comercial, el monóxido de carbono, no hay extractor, no hay nada. Si no hay una vaina legal que exija a los centros comerciales que eso tiene que funcionar, el extractor. Pero claro que sí, es una obligación, sobre todo en los espacios que son así cerrados, como son los parqueos, los túneles, los ascensores, cualquier espacio que tenga esa condición de que no tenga ventilación natural o que no tenga un sistema de climatización apropiado, tiene que tener obligatoriamente los extractores. ¿Por qué? No solamente por el tema del calor, Francis, es también por el tema del monóxido de carbono y el dióxido que se produce en esos espacios porque se acumula. Tú no sé si tú recuerdas, hace unos años, antes de que arreglaran el túnel de la 27, el túnel de la 27 tenía un problema con los extractores de aire, que estaban obstruidos en la parte de arriba, donde estaba el bulevar. Le hicieron una limpieza, lo arreglaron, pero antes de eso, como estaban dañados, se veía un humo negro, una neblina, por así decirlo, cuando tú te metías en el túnel de la 27. ¿Qué pasa? Eso es monóxido puro, tú no puedes respirar eso. Perdón, eso es dióxido de carbono. Tú respiras eso y eso te puede matar. Si tú no tienes suficiente ventilación en un tiempo entre 15 a 30 minutos, te puede matar por asfixia. Y eso se calcula precisamente que en espacios así de ese tipo, sobre todo en los parqueos soterrados, como son también en las cabañas. Nosotros hemos oído hablar de casos de las cabañas en el interior del país, aquí también en la capital, de gente que dejan el carro encendido, no tienen un buen sistema de ventilación y se han muerto ahí adentro y se dan cuenta después de 8 horas, 10 horas, cuando ya no hay nada que hacer. Y es una obligación de que se controlen esos sistemas de contaminación. Eso lo contempla la ley 6400, que es la ley de medio ambiente, que las edificaciones y los proyectos de infraestructura tienen que cumplir con el tema del saneamiento, con el tema del manejo del entorno, la limpieza del aire, todo eso porque tiene que ver con lo medioambiental. Y aquí realmente, como tú dices, aquí hay plazas comerciales que tú entras a los parqueos y los parqueos son súper calurosos o son muy encerrados. Y a veces también nos encontramos con el problema de que tú sientes el olor al monóxido. Exacto. Y tú dices, no, espérate, aquí uno no puede entrar. O sea, uno inclusive, ya a mí me ha tocado en algunos sitios, no voy a decir nombre, que yo le he dicho a la familia mía, déjenme yo ir a buscar el vehículo y quédense ustedes aquí, que yo los paso a buscar para que los niños no se vean afectados por eso, porque es peligroso. Se ha regularizado un poco en los últimos años, pero no por las razones lógicas, no por las razones que deben de ser, sino por una razón que es absurda hasta cierto punto. ¿Cuál es?
Francis, que te dicen a ti que, si tú no tienes parqueo con ventilación y cosas, que no haga calor, pues yo no voy a esa plaza comercial. Y por eso los arreglan. Pero no es esa la razón. Que haga calor no es tanto, es que se pueda limpiar el aire para que la gente no respire eso y no se Así es, vaya a morir de una vaina. así es. Bueno, ingeniero, gracias por su participación, como siempre. Muy buena información, acertada como siempre. Díganos dónde le pueden contactar, por favor. Gracias a ti, Francis. Me pueden contactar en mi Instagram en frank.medina.77 y en mi cuenta, en mi página de internet, mi canal de YouTube, el canal Analízate Esto, donde van a encontrar todas las informaciones, inclusive esta que nosotros hablamos aquí también. Así que nos vemos por allá. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ti, Francis. Pasa bueno. Gracias, igual. Bueno, ya ustedes escucharon ahí al ingeniero dando su versión de lo del elevado, el túnel. Yo recuerdo en el 2000, yo fui a Cuba y pasé por debajo del agua. Y me dijeron a mí, este túnel lo hizo Fidel en que yo qué tiempo, que yo qué año. Imagínense usted. Entonces, algo que se inventen aquí. Porque sería una opción para la gente que tiene que ir de aquel lado, tomen esa vía y se desahogan las otras cosas. Pero bueno, yo siempre pensando en cómo desahogar la capital. Yo creo que hay que nombrarme vaina de obra pública.